Seguimos conversando con el periodista Daniel Matamala, Poderoso Caballero. El peso del dinero en la política chilena es su libro, es nuevito, se presenta incluso el próximo martes. De él estamos conversando, es una investigación larga que cruza cifras, datos, entrevistas, en fin, y se dedica a ese tema. Daniel, cuando hablamos de cambios, el gobierno de Michelle Bachelet partió con la idea de hacer un cambio con estructuras distintas. Yo no decía un gran cambio estructural, pero sí tocar estructuras. Se habló de nueva constitución, todavía se está hablando de eso, de hacer una reforma tributaria, reforma educacional, y ahí empezamos a entender lo que esto significaba, cambiar las cosas de cómo se venían haciendo. ¿Cuánto de todo esto puede efectivamente avanzar si tenemos este cruce entre negocios y política? ¿Cuánta esperanza podemos tener nosotros como ciudadanos de que efectivamente pueda haber un cambio en Chile? Bueno, yo creo que el gobierno de Michelle Bachelet cometió dos grandes errores en términos de poder llevar adelante las reformas que tenía presupuestadas. Lo primero es este tema de la pre-campaña, que significó en la práctica que el programa para supuestamente generar cambios en Chile estuvo en su elaboración financiado por los grandes grupos económicos y además de una manera irregular o ilegal, lo que ya era una contradicción bastante increíble. Y luego en la reforma tributaria, que era el primer pilar, el gobierno toma la decisión de entrar en esta especie de cocina informal que termina en una imagen que a mí me parece notable en cuanto al símbolo que muestra de estos poderes extrainstitucionales, en que el ministro de Hacienda, investido con todo el poder formal del ministerio más poderoso de la República en Chile, termina negociando esta reforma comiendo galletitas en la residencia particular de un exministro que no tenía ningún cargo, como era Fernández Fontaine. Exacto. Eso como símbolo de un poder formal que a la hora de tomar decisiones entiende que el poder real no le pertenece, sino que el poder real parece estar en alguna esfera indiferenciada, porque no sabemos si Fontaine estaba ahí como exministro, si estaba como representante de Renovación Nacional, si estaba como consejero de Libertad y Desarrollo, si estaba como director de alguna de las empresas. Es una especie de poder absolutamente líquido, digamos, pero que de alguna manera se hace sentir incluso en esos símbolos tan poderosos. Creo que ahí, en gran medida, hay una cierta renuncia simbólica a ejercer un poder que aparentemente era muy fuerte, porque uno decía una presidenta elegida con un porcentaje de votación muy alto, con una mayoría parlamentaria clara, con una oposición política que no existe. Sin embargo, el ministro de Hacienda se va a comer galletitas a la casa de un ciudadano particular y desarma en gran medida su reforma tributaria. Qué tremendo símbolo de un poder formal que entiende que el poder real no lo tiene en la práctica. Ahora, voy a irme como por el vaso medio vacío en esta pregunta, pero si uno hace el análisis de lo que contiene el libro, que es este cruce, de cómo hay un grupo pequeño de familias, de personas que manejan un poder económico tan grande y para mantener ese poder económico, ahora sabemos, financian las campañas y los que están financiados por ellos le deben respuestas respecto a lo que se legisla, que ese es como el tren y que no pasa solo en Chile, hay una presión de esto permanente en el mundo. ¿Cuánta esperanza hay de cambios efectivamente? ¿Cuánta esperanza hay de que Chile se pueda construir como un país distinto? ¿Qué han hecho otras economías para tratar de poner este freno y hacer la separación entre lo que es la política para los ciudadanos en su conjunto de los negocios? Déjame poner una nota optimista, que es de hecho la que está en el último capítulo del libro. Yo cuento lo que pasó en Estados Unidos a principios del siglo XX, que uno puede hacer un diagnóstico bastante parecido. Pequeños grupos económicos con un enorme poder concentrado en la economía a través de los trusts, estas especies de carteles que dominaban la economía. Ocurre un escándalo de financiamiento de las campañas, precisamente muy similar a lo que pasó en Chile. Se dan cuenta que estos grandes grupos económicos han financiado a los políticos, entre ellos al presidente Roosevelt, que estaba en ese momento en el poder, Teddy Roosevelt. Y él toma el liderazgo y dice, yo voy a ser el líder de esta cruzada para cortar el poder de los grandes grupos económicos, de los trusts, y además para generar leyes que significan poner una cortapisa entre poder económico y poder político. Y lo hace, y hay muchos avances, y las primeras leyes de financiamiento electoral de Estados Unidos vienen de ese momento, y también se logran hacer una serie de leyes que desarman estos grandes poderes, que obligan, por ejemplo, a los bancos a dividirse, a las grandes empresas de ferrocarriles también a dividirse, y generar más competencia en el mercado. Y lo hizo el propio Roosevelt, que estaba cuestionado porque su campaña había sido financiada de una manera irregular, y bueno, ahora su cara está en el Monte Rushmore, junto a los grandes presidentes de Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿tendremos en Chile
Chile líderes que quieran estar en nuestro equivalente al Monte Rushmore, no sé cuál será ese, tal vez un busto ahí en la Plaza de la Constitución, por ser recordados como quienes pusieron esto como su gran bandera de decir generemos una democracia más equitativa, generemos una competencia real en los mercados, tratemos de poner cortapisas a la relación entre poder económico y poder político. Hay ejemplos de que se puede. Soluciones definitivas, por supuesto, no existen. No hay ninguna receta mágica. Sí, claro. Es una aposta constante. Pero hay propuestas. Están las propuestas de la Comisión Engel. Son súper interesantes. Y algunas van avanzando, los tropezones más o menos, pero da la impresión de que algo se va a avanzar. Yo tengo optimismo. Yo creo que hoy estamos mucho mejor de lo que estábamos hace un año. Por una razón muy simple. Hoy sabemos, y hay cosas que son ya inocultables, que hace poco tiempo estaban ocultas, que hace poco tiempo eran discutidas, que hace poco tiempo eran rebatidas. Hoy son verdades que están aquí, a la vista de todos. Y eso me parece que es un primer paso que es muy relevante y creo que por eso este año que pasó, en ese sentido, fue un muy buen año. Fue un año para darnos cuenta de las realidades, para entender por último que el emperador estaba desnudo. Y esa es la primera, darnos cuenta de eso es la primera vía para una solución.